Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Terraza 7 en esta noche fría, neoyorquina de Nevada. Hoy tenemos la gran alegría de presentar al dramaturgo puertorriqueño Carlos Canales y a la actriz también puertorriqueña Katy Tejada, y van a presentar una obra. Ahora vamos a dar una breve semblanza de ambos y todas invitados a en esta gran celebración en la que palabra, imagen, escena, Teatro Teva y también Terraza 7, nuestra casa, da la bienvenida y auspicia esta gran presentación. Les voy a leer una semblanza breve de Carlos Canales. Carlos Canales es dramaturgo y director teatral. Ha estrenado más de 40 obras, ha publicado más de 20 obras, ha recibido premios, muy humilde, no dice qué premios. Sus obras se han representado en Argentina, México, España, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana y Perú. También es narrador, cronista y crítico literario. Katy Tejada es actriz también puertorriqueña y ha fungido como productora ejecutiva de la compañía Teatro Teva. Ha participado en producciones de teatro latino en 3 áreas, desde el teatro clásico al contemporáneo, interpretando personajes en inglés y español. Ha sido galardonada con un sinnúmero de premios de teatro. Hoy presentan La lectora de H.P. Lovecraft, que se estrenó el 25 de octubre de 2025, este año, en Frenzy Fest, como una producción de Teva, y también se presentó con mucho éxito en el Centro Cultural José Alegría de Manatí, Puerto Rico. La lectora de H.P. Lovecraft se sumerge en un universo cósmico, casi desconocido, poco explorado en el teatro. Traspasa el misterio y el suspenso y se adentra de manera inusual en lo prohibido, en las zonas peligrosas de la psique y sus conexiones con el mundo astral, que puede ser el detonante de descubrir secretos vedados a los mortales. Es una invitación a una dimensión ignota. Espectador, espectadora, ¿estás preparado, preparada? Con ustedes, Katy Tejada y el dramaturgo Carlos Canales. Hola, buenas noches a todos los que están aquí presentes. Y primero que nada agradecer la gentileza de Margarita Drago y Juana Ramos por permitirnos presentar nuestra obra, La lectora de H.P. Lovecraft. Espero que la disfruten. La obra se presentó en Frenzy Fest en Puerto Rico y ahora le toca aquí en Queens. Y nada, si al finalizar la pieza pues quieren conversar un rato, pues lo podemos hacer. Pues muchas gracias. Con ustedes la lectora de H.P. Lovecraft. Que la disfruten. Yo empiezo entusiasmada en los trabajos. Me siento tan feliz como si no lo hubiera estado nunca. Ese primer día me preparo, me visto como una estrella de Hollywood. Mi madre decía, hay que causar una buena impresión. Y tenía toda la razón.
En ese primer día de trabajo me juego el futuro. Demuestro mi clase. Impongo mi estilo. Pero a los 3 meses empieza el problema. Se manifiesta de una manera. Doctora, yo sigo haciendo mi trabajo. Soy una profesional. Pero me cuesta seguir adelante. A pesar de todo, no falto, ni llego tarde tampoco. No descuido mis responsabilidades. Trato a mis compañeros como el primer día. No permito que se me escape nada. Siempre he sido cuidadosa con las cosas que me pasan, con mis pocas amistades. Soy reservada, celosa de mi intimidad. En el colegio católico, yo descubrí que quería estudiar. Mi padre se opuso a mi deseo, pero mi madre lo convenció. Mi madre era abogada, mi padre era médico. Ella le recordó que su familia quería que él fuera abogado, como ellos, pero él dijo que quería ser médico. Mi madre le recordó las discusiones y le recordó la decisión que él tomó. Mi madre le preguntó: ¿quieres que termine amargada e infeliz? Mi madre era terrible como abogada. Como ser humano, nadie podía ponerle un pie al frente. Y como abogado, los fiscales y los jueces le temían. Yo estudié en Rhode Island School of Design, en la Ivy League. En mis años de estudio me compenetré con Providence, la ciudad que fundó Roger Williams, el sacerdote católico que los protestantes votaron de Plymouth. Esos puritanos que vinieron en el barco Mayflower. Yo estuve en Plymouth. Reconstruyeron una villa que imita aquellos tiempos. En mi recorrido me encontré a Roger Williams. Un actor lo representaba. Él me habló. Yo le pregunté: ¿qué haces aquí cuando esos puritanos te votaron? Roger Williams se me quedó mirando. Entonces me di cuenta de que ese Roger Williams no sabía que lo habían votado. Yo visitaba el Museo de Arte que queda en la escuela. El Museo de Arte tiene una colección de arte clásico que impresiona. La colección de arte contemporáneo, Lamb, Pollock, Picasso, Dalí, Rothko, Hopper. Los impresionistas franceses me conmueven. El énfasis de la luz en sus pinturas es una revelación. De todos los impresionistas, mi predilecto es Renoir.
Me imagino que estoy navegando en el barco de vela de Renoir. Su cuadro me transporta a otro mundo. Descubro otro universo. Una de mis rutinas es visitar las librerías. Las recorro todas. Prefiero unas más que otras. Algunas tienen café. Disfruto ese ambiente. Me la paso bien. Observo la gente. El rostro. La pose. Y la ropa. Cada uno metido en su mundo. Intento descubrir lo que piensa el otro. Escribo en mi laptop mis impresiones, en poemas, en narraciones. Pienso en existencia. Imagino mundos posibles. En las librerías me concentro en la sección de literatura. La literatura urbana no me fascina. Le reconozco su valor. Creo que el cine se apropió de las ciudades. Siento una predilección por la literatura de autores de Nueva Inglaterra. Edgar Allan Poe es deslumbrante. Mis cuentos preferidos son El gato negro, El corazón del ator y Ligeia. Admiro los cuentos policíacos también. Es excelente el cuento policíaco La carta robada. Pero mi cuento predilecto de Poe es La caída de la casa de los Usher. Es una obra maestra. Una tarde de verano, buscando novedades, me encontré con un autor que apenas había oído mencionar. H.P. Lovecraft, un autor de Providence, Rhode Island. Me llamó la atención su biografía. Compré el libro El extraño caso de Charles Dexter Ward, porque lo asocié con El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La novela de Stevenson me gusta mucho. La trama, el suspenso, la profundidad. Pero mi parte favorita, y que releo, es cuando Dr. Jekyll explica en la confesión la tesis que plantea. Freud y Jung tuvieron que leerlo. El día que compré la novela de Lovecraft, no me quedé en la librería. Me fui antes de tiempo. Siempre me quedaba 2 a 3 horas, pero esa vez a la hora me fui. Llegué a mi casa, me puse cómoda. Yo leo en la sala, acostada en el sofá. Prendí la lámpara de lectura y empecé a leer.
mientras leía el extraño caso de Charles Dexter Ward, sentí una sensación, no la había sentido con otros relatos. Cuando terminé de leer la primera parte, volví a la realidad. Respiré profundo. Seguía bajo la influencia de la novela. A Lovecraft lo comparé con Poe, lo encontré desconcertante. Un autor que había rebasado todos los límites. Leí la novela en una noche. Me perturbó la historia. Me resquebrajó el alma. Se entronizó en mi psiquis. Cuando terminé los estudios en Providence, me mudé a Nueva York, una ciudad avasallante, una ciudad para jóvenes. Yo la conocía, algunos veranos viví en ella, en la casa de una tía, una mujer excéntrica que se movía en círculos exclusivos, con gente de Park Avenue. Pero sigo convencida, como antes y como hoy, que es una ciudad para turistas. Pasaba horas muertas en el Museo Guggenheim, un verdadero museo de arte contemporáneo. La estructura es una obra de arte. El arquitecto Frank Lloyd Wright, un genio como Lovecraft. En el Museo Guggenheim aprecio pinturas extraordinarias, obras insuperables en el arte. Casi toda la obra de Jackson Pollock, ni hablemos de Warhol, ni de Basquiat. Me gustó el MoMA, pero solo la sección de arte contemporáneo. La persistencia de los relojes de Dalí me desilusionó. El tamaño, una miniatura de cuadro. En cambio, en el Museo Metropolitano de Nueva York, me provocó insomnio el cuadro La Crucifixión de Salvador Dalí. ¡Qué soledad metafísica! En Manhattan conseguí un trabajo en una compañía prestigiosa. Un edificio con una arquitectura desafiante. Ganaba mucho dinero, trabajaba horas extras, vivía como una reina. Un estudio en downtown, in the village. Me daba todos los gustos, la buena vida. Iba al teatro todas las semanas. Cenaba en los restaurantes italianos. Algunos fines de semana viajaba a Barcelona y a Francia. En Barcelona me maravillaba con la Sagrada Familia de Gaudí. En París conocí a Carolina Herrera y a Gloria Vanderbilt. ¡Oh, la, la! ¡Qué mujeres talentosas!
A los 3 meses renuncié. Me fui a Chicago. De Chicago fui a Miami. De Miami pasé a California. Trabajé en las ciudades más importantes del estado. De San Francisco me mudé a mi isla del Caribe, a mi isla del encanto. Volví. Mi deseo era no regresar. A mí me fascina caminar, recorrer las aceras, contemplar el cielo, deambular a la orilla del mar, escuchar las olas, recoger caracoles, recitar el poema El Cuervo de Poe, rememorar en la plaza de armas cuando vivía en Nueva York, pasando por Morningside, en los predios de Columbia University, percibía que me observaban. Al principio pensé, es la paranoia que se vive en esta terrible ciudad, en una ciudad que nunca duerme. Los Big Watchers están por todas partes, pero la sensación se ha repetido en todas las ciudades, y no son ciudades que padecen de insomnio como Nueva York. En un punto de la caminata por Morningside, sentía esos ojos insistentes que salían de la nada, ojos que no sé de dónde venían ni por qué me observaban. Entonces tomé unas precauciones, cambiaba el rumbo, caminaba por calles paralelas, pero los ojos persistían, insistían también. Hace un tiempo que volví aquí, a Puerto Rico. Digo, regresé. Fue difícil adaptarme. Me sentía como si no me hubiera ido, como si me hubiera acostado a dormir y despertado en la noche. Pero el tiempo vivido no se puede recobrar. Algunos cambios habían ocurrido, cambios significativos. Las ciudades se renuevan, quieren borrar todo vestigio, lo nuevo devorándose a lo viejo. No. El nuevo paradigma imponiendo su estilo de vida. Ya conocía esa historia. Antes de irme a Providence había empezado a notar los cambios en San Juan. El mundo de cuando era niña empezaba a desaparecer. Por eso, cuando regresé a mi capital, me afectó poco. Me fascinan los pubs, pero los pubs irlandeses. En Baltimore, Maryland, estuve en el pub Finnegan's Wake. También estuve en el pub Finnegan's Wake en Manhattan.
Ese es el título de la novela que James Joyce escribió después de Ulises. Mi libro favorito de Joyce es Dubliners. En ese libro hay 3 cuentos. ¡Wow! Evelyn, los muertos y un caso triste. Ese cuento, para mí, el mejor cuento del libro, con el relato, un caso triste. Joyce y lo fino. En el pub Finnegan's Wake, tanto el de Baltimore como de Manhattan, qué experiencia maravillosa. Esa experiencia no la he tenido en los demás pubs. En un pub de una ciudad llamada San Juan, conocí a alguien. Estaba ahí justo a la hora que yo llegaba. Me senté a su lado. Me miré en el espejo. Pedí una cerveza Guinness Stout con el rabo del ojo. Lo calé. Entablé una conversación con él. ¿Es tu primera vez? Le pregunté. Es mi primera vez aquí, me contestó. Le sonreí, imitando a la Marilyn, a la Monroe de las películas, la rubia. Seguimos hablando de temas insignificantes. En un punto de la conversación, me invitó a sentarnos a una mesa. Pero yo le dije que me atraía el espejo. Le expliqué mi teoría de los espejos. Él me contó historias relacionadas con ellos, con los espejos. Y yo pensaba en el tema del doble en la literatura. En un momento le pregunté que si le gustaba el teatro. Me gusta el teatro más de lo que imaginas. Lo observé profundo. Te invito a ver una obra de Beckett. Beckett es uno de mis autores favoritos, me respondió. Le dije el título de la obra. Me dijo que no la conocía. El director agrupó algunas obras breves de Beckett. Hay unas obras breves de Beckett tan perfectas como sus obras más famosas. Me dijo. Yo sonreí. El teatro quedaba cerca. Caminamos viendo las estrellas. En el teatro nos sentamos en el centro de la sala. Poca gente, le dije. Beckett no atrae multitudes. Él me dijo. No era la primera vez que yo escuchaba esa frase.
Viendo las obras excelentes, me acordé de su obra Felices Días. Una mujer enterrada en la tierra, enterrada hasta el cuello, y dice: me siento feliz. El humor de Beckett es la mueca cóncava de Molière. Beckett logra llevarnos a lugares del ser. Son pocos los autores que pueden lograrlo. Pero una obra de Beckett es un desafío, un enigma que descifrar. Es como viajar por los laberintos cósmicos. Después que salimos del teatro, lo invité a mi casa. En el taxi comentábamos las obras. Él me comentó un fragmento de la obra Parlamento. La obra era Fragmento de Teatro 1 de Beckett. El viejo ciego tocando el violín en un paraje desolado. De repente dejaba de tocar. La voluntad para el artista. 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 En la sala de mi casa, él se maravilló con la colección de obras de Beckett que tengo en diferentes idiomas. Porque mi padre fue un estudioso de Beckett y lo estudiaba más cuando él sentía que la vida lo ponía en un callejón sin salida. Hablando de Beckett, nos sorprendió el amanecer. Llevamos 3 meses viviendo juntos y yo sé. Él se ha dado cuenta. Trato de disimularlo, de esconderlo, pero él tiene percepción. Me pregunta, me miento. Me incomoda mentirle. Le digo, son preocupaciones del trabajo. Tengo que hacer unos diseños. Estoy trabajando con gente exigente. Ellos saben que voy a lograrlo. Me cuesta crear. Él se queda callado. Me observa como
si quisiera entrar a mis pensamientos. En ese instante me levanto y me encierro en mi estudio. Una noche escuché una conversación telefónica, pues de mi compañero. Ya estaba empezada. Esto fue lo que escuché. A principios de este mes, el día 7, ella me preocupó. Cuando desperté, no estaba en la cama. Me levanté y la busqué. La encontré en la sala, recostada de la pared, puertas y ventanas cerradas. Tenía los ojos abiertos. No se encontraba en este mundo, pero parecía dormida. Volví a mi cuarto y esperé que regresara. Me quedé dormido esperándola. La situación se repitió el 9 y el 12. Nos vemos. Te sigo contando mañana. Lo que él no sabe es que solo vio un atisbo. Él duda, pero la duda se acerca a la certeza. Y yo no quiero que él se entere de mi conflicto. Porque si se entera, no quiero ni pensarlo. Los días 7, 9 y 12, que cada mes yo me transformo. Va pasando el día y yo siento que soy otra. Me veo adentro de un espejo. Me busco, pero no me encuentro. Me veo en las montañas de la locura. Se me acerca Charles Dexter Ward. Estoy en la casa de los Usher. Roderick Usher me asedia, me tortura. Los Usher me repudian. Lucho
con todas mis fuerzas, hago un esfuerzo supremo. Me tienen amarrada a un árbol. Batallo. Como Juana de Arco. Las llamas que consumen. Se me confunden los mitos. El horror de Dunwich es mi horror. El Necronomicon me empuja. Me estoy ahogando en el pozo. Poe, Lovecraft, Poe, Lovecraft, Poe, Lovecraft, 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 Lovecraft. El tour de Lovecraft, Charles Dexter Ward. El festival de cine de Lovecraft, Charles Dexter Ward. La casa de Lovecraft, Charles Dexter Ward. La plaza de Lovecraft, Charles Dexter Ward. La tumba de Lovecraft, Charles Dexter Ward. Gracias por invitarme. Esta extraordinaria Quedamos. presentación. Wow, nos ha conmovido, Carlos, Katy, hasta las lágrimas. Sí, hemos llegado a las profundidades de nuestras oscuridades también. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Sí, excelente. Abrimos a las preguntas, los comentarios del público. Carlos, Ay, ¿por qué el título? bueno, así, aquí Tineo no se bueno, aguantó. Tineo nos pregunta Tineo no por se qué el aguantó. título. Vamos, Bueno, adelante. el título, ¿crees que es el más adecuado? ¿Quiere mira. el micrófono? No, No, está bien. está bien, Ok, así. ok. Sí. Ocurre que cuando estrenamos la La pieza, lectora de H.P. Lovecraft. yo decidí, pero no lo quise cambiar, a la lectora nada más. Ya. ¿Ves? Porque es más amplio, porque ella no solamente habla Sí. de Lovecraft, Claro. ¿verdad? Cuando Friends hizo la publicidad, la hizo la lectora. Pero yo la quise mantener todavía con el título, pero la voy a cambiar y le voy a dejar la lectora nada más porque es mucho más amplio. Pero lo que sucede es por qué el título de Lovecraft, porque Lovecraft es el autor que la desquicia. Sí. ¿No? Entonces, tiene que ver con mi experiencia que yo tuve en Rhode Island. Ya. Cuando visité, Pero tú no estás tan desquiciado. no tanto, porque puedo escribir. Sí. Y ahí balanceo la psique. Ahí ¿no? sí. Entonces, ocurrió en una función que una muchacha había estudiado también en Rhode Island School of Design y había vivido en la casa de Lovecraft. Ajá. Y todo lo que decía el personaje, ella lo había vivido Sí. y estaba loca por preguntarme que si ella me había contado su historia. Pero ella no me había contado su historia porque yo no la conocía ahí, ¿no? Es Tilenia, la cineasta dominicana. No sé qué. Me contó, la que tú me presentaste allá en la feria. Y entonces ocurrió esa situación que ella había vivido todo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, para Katy. Hablando del proceso, la preparación. Eso. ¿Cómo tú te sacas los trabajos las otras obras que estás trabajando? ¿Cómo limpias el cerebro, el espacio y te concentras en esto? ¿Y cómo selecciona la representación? Bueno, ya hace más de un año que Carlos me trajo la obra. Él de la ¿Y por qué mandó. de Carlos, no un trabajo de otra gente?
¿Qué tiene Mira, tan a especial? Carlos lo conozco, Teatro Teba había hecho ya muchos trabajos de él, Héctor Luis Rivera había hecho ya el reggaetonero y Sopas Sopa Campbell. Campbell. Entonces ya yo sabía que era un trabajo muy, donde se hila muy fino, por robarle Sí. un parlamento de su obra. Se hila muy fino y cuando leí la obra me impresionó increíblemente. Y dije, claro que quiero hacer este trabajo, pero yo no me imaginaba cómo iba a ser. Yo creo que estuvimos por lo menos unas 6 semanas todavía ensayando y yo todavía no me daba cuenta de las profundidades donde nos íbamos a meter, pero él me decía, nos vamos a meter en unos sitios que tú no te puedes imaginar. Y se hizo el trabajo de una manera increíblemente profunda. Para mí fue como un seminario universitario donde tuve el honor de tener todo el conocimiento, bueno, no todo, porque hay mucho ahí, muchos conocimientos de Carlos, donde él me pudo impartir tanto de su inteligencia, de su preparación, todo lo que la lectora habla de que leyó, yo lo tuve que leer. Yo nunca había leído Dubliners, yo no había leído esos cuentos. Algunas cosas obviamente las conocía, como Poe, pero no todos los cuentos de Poe y ella y eso. Tuve que observarlos, tuve que empapelar mi apartamento con las pinturas de Dalí, de Renoir, todo eso tuve, y tú tienes que mirar eso, y todos los días ensayamos 4 o 5 veces a la semana durante unos 3 meses para poder llegar a esos sitios, y realmente yo desde que cogí este texto yo no he trabajado con ningún otro texto porque siento que no puedo, claro, total. Mucha interferencia. Sí. Y como lo hemos trabajado mucho, el texto ya lo tengo tan internalizado que los parlamentos ya me van llevando a los sitios donde nosotros en nuestra preparación, donde habíamos ido, pero a través de mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de discutir, de hablar, que yo le hacía preguntas y él media hora discutiéndome, hablándome, esto es así, piensa, imagínate, y ahora tú vas a hacer esto, dilo de esta manera, ahora dilo al revés, ahora vamos aquí para allá. No, y quería añadir que me picaron las Poison Ivy, y Ah. ahí fue donde yo me volví casi un semidios. Ay, cuando le daba las instrucciones le decía a Katy, esto no soy yo, es la cortisona que me estoy tomando, que me está llevando a Sí, lugares los terribles. esteroides lo pusieron y yo decía, oh my God, aguántate, prepárate, que este es un paseíto vertiginoso. Sí. Pero es un crecimiento además de actoral, desde el punto de vista actoral, también intelectual, ¿no? Porque Sí, te sí, lleva claro. también a leer todo lo que aparece en la obra, ¿no? ¿Y cómo te sacudes el personaje? Porque sí, o sea, ¿cómo te lo sacudes en el diario vivir? Porque estás inmersa en él, ¿no? Cuando al principio me costaba, él les puede decir que cuando después de esa escenita final yo Sí, quedaba es por lo menos maravillosa, 10, ¿no? 15 minutos sin Sí. aliento, Wow, y claro. si alguien me hablaba por teléfono yo decía no puedo hablar. Sí. Ahora mi cuerpo está empezando, sabe cómo reponerse y volver, pero al principio cuesta, me costó, Pero pero ha es- sido en todo, yo llevo ya casi, qué sé yo, 35, 38 años haciendo teatro, y este es el trabajo más profundo que me ha llegado, más hondo de todos los trabajos que he hecho, puedo decir. Sí, ¿pregunta? Acá. Sí, bueno, no tanto preguntar, sino para el mundo de los lectores, nos acabas de mostrar la delgada línea tan sutil que mostraron a través del monólogo de la neurosis que nos causa la lectura en ciertos autores, ¿no? Y si me remonto a la pregunta de Tineo, de si es la lectura, no solo la de H.P. Lovecraft, ¿no?
Entonces, si lo dejamos abierto, porque es esa neurosis la que nos place cuando leemos, ¿no? Y no queremos salir de ahí y nos vamos a esas profundidades. Por eso leemos, ¿no? Por eso existen los libros y la lectura, ¿no? Sí, nos gusta. Por eso a la gente le gusta qué ver bueno, películas de terror, le gusta sentir. y qué bueno que en el artefacto que nos muestra nos vamos a otros mundos del arte, como el mundo de los museos. Precisamente conecto con la idea que vine saludando a hoy de qué pasa con el tiempo cuando visitamos las obras de arte en los museos y qué impresiones nos llevamos y esa neurosis que nos causa al atravesar las obras, y cuando llegamos a casa y nos lo acaba de mostrar magistralmente, y te agradezco, muchas gracias, ¿no? Excelente. Qué hermoso. Excelente, excelente. Extraordinario. Sí. Perdón. Sí, adelante. Sí, en cuanto al personaje, lo que poco entendí es puertorriqueño. El personaje. Sí. ¿Cómo está? Lo hagas como una heroína que ella vive todas esas experiencias de la locura, del sentimiento, de la añoranza, del desplazamiento hacia lugares, conociendo personajes famosos y conociendo lecturas que la atrapan algo y la llevan a conocer de pronto su condición humana. ¿Por qué el personaje es puertorriqueño y por qué en ese camino que hace la lectora? ¿Cuál es digamos, la parodia, Que no lo mostraron puertorriqueño. el drama más fuerte que quieres demostrar que le afecte a esa lectora? Ok. Bueno, el personaje puertorriqueño, en principio, ¿no? Yo soy puertorriqueño, entonces me tengo que ubicar. Es un desdoble que yo hago de mí mismo, Sí. porque cuando yo leí el extraño caso de Charles de Tubor hace 30 años, Sí. jamás he podido volver a leer a Lovecraft, porque todo lo que ella va explicando ahí Sí. es lo que me ocurrió cuando Sí. entonces me mudé a Connecticut y fui a Rhode Island y me empecé a empapar con todo eso. Empezó a impresionarme, ¿no? El personaje es la locura, la neurosis, cómo la lectura nos puede afectar a un punto, no Sí. solamente la lectura, sino un cuadro, una poesía, una novela, una obra de teatro, que puede despertar en uno un mundo que estaba oculto, ¿no? Que es lo que casi siempre hace la literatura. Despierta algo que está ahí, detona algo, y es lo que le pasa a la mujer que le gusta la literatura de ficción, de terror, pero al leer a Lovecraft hubo un cambio totalmente abrupto dentro de ella y la llevó a otro nivel, a esos mundos cósmicos, o al terror cósmico, que es lo que se le conoce a Lovecraft. Es poner el conflicto ante una doctora, una psiquiatra, una psicóloga, cada cual escoge lo que es, y que no se pueda mover, ¿no? Que esté ahí estática, también es una exploración para que el espectador haga una especie de triángulo pero invertido, donde la parte amplia está allá Sí. y la reducida está acá. Sí. Que todos los ojos la estén mirando a ella y ella no tiene que mirar a nadie, específicamente casi siempre al frente. Sí. Esa es más o menos la explicación, no sé si te contesté. Sí. Gracias, No, nada. perfecto. Gracias. Excelente. Sí, Excelente. excelente. Felicidades. Otro aplauso, porque Otro es que aplauso, esto- Para Pati, excelente representación, Carlos, gracias. Muchísimas gracias por este recorrido en la literatura, el arte, que nos lleva a las profundidades del ser, ¿no? Y cómo la literatura y el arte nos permiten hacer ese viaje. El viaje hacia la neurosis y la posibilidad de salir de ese mundo, Mejor no de ese pudo haber caos. sido. Gracias, gracias. La literatura y el arte nos permiten eso. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, un aplauso. Un aplauso, Gracias. ¡Bravo! Gracias por venir, gracias por acompañarnos en este día de nieve, de lluvia, no, de nieve aquí en Nueva York, frío. ¿Puedes anunciar lo del...? Bueno, aquí tenemos un anuncio parroquial. El próximo domingo, diciembre 21, a las 5 de la tarde, los esperamos aquí en Terraza 7, en la última presentación de la serie Palabra, Imagen, Escena, con la presentación de la poeta peruana Linda Morales Caballero y de la artista y poeta puertorriqueña Tania Torres. Las esperamos aquí en Terraza 7, nuestra casa. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. ¡Bravo! Bravo.